Bueno, le saludamos y le bendecimos a todos los que hoy nos pueden escuchar en esta nueva lección de nuestro libro Restaurando el Sacerdocio Familiar, escrito por el pastor José Ángel Pérez Matos. Así que a todos les saludamos, le damos la bienvenida una vez más a nuestra teleaudiencia TV IDAN, y queremos desatar la paz de Dios, la bendición de Dios, la gracia y el favor de Dios sobre su casa y su familia una vez más en este minuto. Así que hoy estaremos impartiendo y estaremos recibiendo desde nuestros hogares nuestra lección número 4 de nuestro manual, nuestro libro Restaurando el Sacerdocio Familiar. Y el tema de esta lección es acerca de la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Y hoy vamos a aprender, tiene como objetivo básico esta lección, que usted pueda conocer el sacrificio de Jesús en la cruz. Y en segundo objetivo tenemos conocer cuáles fueron las etapas de este sacrificio y por qué es tan importante en nuestra vida, en la vida de cada creyente, después de haber recibido a Jesús como su único Señor y Salvador. Primeramente tenemos que entender algo que Dios hizo. Cuando Dios crea al hombre, Él lo crea con una capacidad relacional. Todo ser humano fue creado para relacionarse. Es decir, por ejemplo, toda familia tiene un vínculo entre padres, hijos, entre hermanos, entre esposos, que está basado en las relaciones que tienen que ver con el estado emocional, psicológico y el estado espiritual de cada ser humano. Una buena relación también va a favorecer una buena familia, pero donde hayan relaciones enfermas o relaciones dañadas, también puede causar grandes enfermedades a familias, amistades, o donde quiera que haya un círculo social donde se establece una relación. Por tanto, podemos entender que toda relación humana es muy importante, pero hay una relación que en el principio tuvo mucho valor, hoy sigue teniendo mucho valor en nuestras vidas, y vamos a ver qué pasó cuando esa relación se destruyó, se averió, se rompió, cuáles fueron las consecuencias que trajo para la raza humana y cómo pudo intervenir no solamente en la vida del hombre que dañó esa relación, sino cómo toda la humanidad quedó afectada por este vínculo. Dice la palabra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay una gran promesa y hay una gran confianza cuando podemos hablar de este principio relacional. Entonces, muchas personas, vamos a ver en esta mañana, que no conocen la verdad de lo que significa Jesús en la cruz, y por lo tanto van a despreciar esta realidad, van a despreciar la obra expiatoria, es decir, la obra que hizo Jesús en la cruz al ponerse en nuestro lugar y pagar el precio de nuestro pecado, el precio de nuestra desobediencia y el precio de haber roto una relación tan importante como la relación que tenía el hombre con Dios. Por ende, hoy vamos a aprender y vamos a tocar nuevamente en esta lección qué es lo que es el pecado y cuáles fueron las consecuencias que provocó el pecado en las destrucciones de las relaciones del hombre con Dios y entre los seres humanos. Así que, amado, usted que nos está escuchando en este minuto, en su hogar, en su familia, o cualquier otra persona en su centro de trabajo, allí donde usted está, y nos puede escuchar por internet, desde sus celulares, donde quiera que usted esté recibiendo esta impartición, queremos hablarle de que la obra del Señor como Salvador, esta confesión personal que hemos hecho, es la que hace que nuestra vida se convierta a Cristo. Y antes de hablar del sacrificio de Jesús, tenemos que ir a un versículo de la palabra del Señor que usted va a estar viendo allí en su televisión, en su televisor, en Romanos 3:23. Dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Entonces vamos a ver que la palabra en Romanos 23:3 nos habla de la condición en la que queda el hombre después de pecar contra Dios. Dice en primer lugar que la condición del hombre es que estaba destituido de la gloria de Dios. El hombre perdió, afectó la relación con Dios
Y por lo tanto se afectó la atmósfera y el ambiente de la bendición de Dios donde fue creado. Lo primero que ocurrió es que hubo una desconexión de la atmósfera espiritual donde el hombre fue creado a causa del pecado. Y en segundo lugar vamos a ver, conforme a la palabra en Romanos, que el hombre queda condenado a muerte eterna. Dice la palabra en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Entonces vamos a ver que hay un factor importante que es lo que afecta la relación de Dios con el hombre. Vamos a ver qué es lo que afecta y qué es lo que causa una ruptura total de la relación de Dios con el hombre cuando se nos entregó una promesa y donde se nos entregó una atmósfera de bendición, de gozo, de paz, donde el hombre tenía todo a su favor y una relación mala, inadecuada, fue lo que hizo que se rompiera esta atmósfera, se quebrara esta atmósfera y el hombre quedara condicionado a una relación quebrada y una relación de pecado. Vamos a ver primeramente qué es lo que es el pecado. Entonces vamos a definir que pecado es todo aquello que pensamos, que decimos o que actuamos y que está fuera del orden de la ley de Dios. Entonces cuando el hombre actúa, piensa o siente fuera del orden de Dios, ya eso se considera pecado. Es decir, cuando tenemos pensamientos fuera del orden, sentimientos fuera del orden o actuamos fuera del orden de Dios, ya estamos pecando contra Dios. Y eso es lo que ha afectado nuestra relación con nuestro Creador, con nuestro Padre, con nuestro Señor. Entonces, primeramente para poder entender cómo se afecta esta relación, tenemos que ir a Génesis y allí nos enseña que el hombre tenía un libre albedrío dado por Dios. Dios le da al hombre un libre albedrío que no era más que su capacidad de poder decidir, de poder tomar decisiones. Allí en el Edén estaba el árbol del bien y del mal y el hombre podía tomar o no de ese árbol. La decisión que él tomara iba a determinar la condición de la relación, una condición de obediencia y una condición de paternidad. Cuando el hombre rompe esta relación, el hombre queda atado a una condición de pecado. Y ese pecado es lo que hace que el hombre pierda la gloria, pierda ese ambiente, pierda esa atmósfera de bendición. Cuando hay un pensamiento fuera del orden, que no respeta ni reconoce a Dios, es un pensamiento desordenado, lo cual consideramos que es pecado. Por ejemplo, cuando ya mentimos, aunque no hayamos hablado ni dicho la mentira, ya en la mente pecamos contra Dios y Dios considera un desorden ese tipo de pensamiento. O cuando nos llama la atención una persona y hay codicia, donde hay pensamientos, por ejemplo, de engaño, de maldad. Todo pensamiento que no reconoce o no se ajusta al orden de Dios ya es considerado pecado. También todo sentimiento, por ejemplo, un sentimiento como la falta de perdón, el rechazo, cuando sentimos odio, celos, venganza contra una persona, ya ese pensamiento está en un desorden fuera del orden de Dios, fuera de la ley de Dios. Por lo tanto, ese tipo de sentimiento también se reconoce como pecado porque no respeta, no tiene en cuenta lo que piensa Dios acerca de esto. Entonces, cuando nosotros actuamos, también nuestra forma de actuar, también delante de Dios, representa o tiene un significado de pecado. Pero cada uno, como decíamos anteriormente, tiene un libre albedrío para escoger cómo pensar, cómo dirigirse emocionalmente y cómo actuar ante las demás personas. Pero vamos a ver que nuestras decisiones van a tener consecuencias. Hay consecuencias buenas y consecuencias negativas. Cuando nosotros nos dirigimos conforme a la mente de Dios, el orden de Dios, siempre vamos a traer la atmósfera y la bendición de Dios donde quiera que estemos. Así que ahora mismo en su hogar usted puede estar entendiendo que existen pensamientos en su corazón, sentimientos que están fuera del orden de Dios y hoy es la oportunidad de ponerlo en el orden. Amén. Así que vamos a ver las consecuencias, porque hay consecuencias positivas y consecuencias negativas cuando tenemos una forma de pensar, actuar o decidir inadecuada. Y las consecuencias positivas es que vamos a estar bajo la atmósfera y bajo el ambiente de la bendición. Pero cuando tomamos decisiones que no le agradan a Dios, también hay consecuencias negativas. Y la primera consecuencia del pecado es que el hombre por primera vez experimentó la muerte. Vamos a verlo en Génesis 3, la caída del hombre. ¿Cuál fue la consecuencia
de haber tomado una decisión independiente de Dios, una decisión fuera del orden y del consejo de Dios. Por lo tanto, la primera consecuencia es que el hombre experimentó la muerte, no solamente física, sino la muerte eterna, porque el hombre fue creado para vivir la eternidad. Segunda consecuencia, el hombre quedó separado de Dios. ¿Cómo? Que cuando nosotros vamos a ver televidente, allí donde usted está y está recibiendo este mensaje, si usted va entendiendo esta palabra, también va a recibir que separado de Dios, el hombre separado de Dios se aisló, perdió todo tipo de comunicación, de relación, y la segunda consecuencia es que ya dejó de tener la bendición, la revelación y la gracia de Dios al separarse de Dios. Tercera consecuencia, el hombre al tomar la decisión de hacerse independiente de Dios perdió la protección de Dios. ¿Y qué nos brinda la protección de Dios? Bueno, la protección de Dios nos brinda seguridad. La protección de Dios nos brinda confianza. La protección de Dios nos brinda también sanidad. La protección de Dios nos brinda su fortaleza en el día malo. Y cuando el hombre se encuentra desprovisto de toda protección de Dios, se encuentra sin amparo, se encuentra sin seguridad. Y es cuando vienen temores y miedos que lo llevan a tomar decisiones peores que la que antes había tomado. Por eso el hombre escoge quizás guardar su vida en una creencia, en hábitos, en costumbres, en fobias. Y eso viene a la vida del hombre, toma lugar cuando nosotros perdemos la protección de Dios por causa del pecado, la desobediencia. Por lo tanto, le pongo un ejemplo. Cuando usted tiene un hijo, y ese hijo quizás salió de la casa, usted le dio un consejo, ve directo a la escuela, y ese hijo tomó la decisión de desviarse a otro lugar, tuvo un accidente y murió instantáneamente. Su palabra, al desobedecerla, él perdió la protección de usted como padre a ese consejo. Eso mismo pasa en nuestras vidas cuando perdemos la protección de Dios. Significa que el consejo de Dios ya no tiene valor en nuestras vidas, perdemos la protección que tiene ese consejo y nuestra vida cae en caos. La familia se destruye, los matrimonios se destruyen, las relaciones entre hijos y padres se destruyen cuando no hay protección de Dios. Por eso la enfermedad, por eso las condiciones inadecuadas vienen a nuestra vida, entra la depresión. Y si usted está oyendo allí en su casa, en el hospital, donde quiera que usted se encuentre y siente que ha perdido la protección de Dios, siento que hoy es una oportunidad de restaurar ese lugar donde Dios creó al hombre, un lugar lleno de la bendición de Dios. Así que allí donde está, levante sus manos y activo la protección de Dios sobre su vida, sobre su mente, sobre su corazón, sobre toda parte enferma. Hoy envío la protección de Dios y que la restauración de la palabra en su corazón, en su mente, esté trayendo sanidad en esta mañana. Amén. Así que bueno, continuamos en la lección en este minuto. Otra de las consecuencias del pecado es que el pecado quita la presencia de Dios. Y como le decía, sin la presencia de Dios tampoco tenemos seguridad, perdemos la confianza y perdemos también, sin la presencia de Dios, la capacidad de conocer nuestro destino y nuestro propósito. Porque solo en la presencia de Dios y por medio de una relación sabemos para qué fuimos creados y con qué propósito estamos en esta tierra. Entonces vamos a ver. Después que el hombre tomó una mala decisión, se separó de Dios, tomó una decisión independiente de Dios, ¿cuál fue la solución que Dios le da al mundo y le da a esta problemática del hombre? Primeramente, en nuestro versículo básico de nuestra clase está la solución. ¿Cuál fue el plan de Dios para poder salvar al hombre y restaurar su relación? El plan está en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue la solución que Dios le entregó? Entregar a su único Hijo para que hoy usted y yo también tuviéramos la salvación. Entonces, el plan de Dios para el hombre, primeramente Dios tuvo que hacer un sacrificio y ese sacrificio trajo una provisión de Dios con el cual tuvo que pagar un costo, el costo de la vida de Jesús, el costo de la vida de su Hijo, para que ahora usted y yo pudiéramos restaurar esa relación que se perdió en el Edén. ¿Y cuál fue el precio de ese sacrificio? Bueno, el precio de ese sacrificio fue dar su propio Hijo, dar lo que más valía, lo que más valor tenía en su vida. Por eso la palabra
En Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Por lo tanto, el pecado nos trae una condición eterna de muerte. Donde está el pecado, está la muerte. Donde hay pecado en la mente, en las emociones y en nuestras decisiones, en nuestra actitud, allí también está la muerte. Entonces vamos a ver que desde la antigüedad, cómo el hombre resolvía este problema. Primeramente el hombre en la antigüedad usaba un animal para redimir sus pecados. Usaba tierra o personas que tenían que ponerse de acuerdo para tomar un valor que se estimaba, es decir, un valor estimado del acreedor, y solo pagando lo que estaba estimado se podía recuperar, por ejemplo, la tierra o la persona o el animal. En la antigüedad, ¿qué se hacía? Se pagaba un precio para comprar, por ejemplo, una persona, un animal, y este precio dependía de el valor que daba el acreedor. Ahora el hombre, después de haber pecado, en su condición de esclavitud, el hombre esclavo, ahora tiene un acreedor y tiene un precio porque la condición del pecado pone al hombre en manos también de un enemigo común que es Satanás. Y ahora Dios tiene que pagar un precio para poder nuevamente tomar al hombre, adquirir la vida del hombre. Y el precio que tuvo que pagar para comprar la vida del hombre es dar a su propio hijo, enviar su propio hijo, morir por nosotros para pagar el precio del pecado de toda la humanidad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y dan gracias a Dios por su hijo, por haber pagado un precio por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, ya hemos entendido qué es el pecado, cómo el pecado nos separa de Dios, cómo nos hace perder la protección de Dios. Y vimos también cuál fue la solución que Dios le da al hombre. Y vamos a ver cómo la muerte se enseñorea del hombre para también darle lugar al sacrificio de Jesús en la cruz. Primeramente vamos a ver que, como le decía, el hombre tenía una condición de pecado y esta condición de pecado hace esclavo al hombre. La palabra en Romanos 5:12 nos enseña, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Escuche la palabra aquí, usted está leyendo su versículo mientras está recibiendo la lección y vamos a ver que el pecado entró por un solo hombre, Adán. Adán, que fue el primer hombre, tomó una mala decisión, se rebeló contra Dios, desobedeció a Dios, por lo tanto, esa mala decisión llevó consecuencias. Y aun cuando Dios como Padre tenía una oportunidad para restaurar ese primer hombre, las consecuencias de sus malas decisiones también interfirieron en toda la humanidad, dañaron toda la relación humana con Dios. Vamos a ver que cuando ocurrió en el principio, en Génesis 2:15, Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Dios le dio una función al hombre de cuidar y labrar el huerto. El versículo 16 nos habla en Génesis que cuando Dios le da el huerto para que lo labrara, también le puso una ley, le puso un orden, le puso ordenanza y le dio un mandamiento. Le dijo, puedes tomar de todo árbol, puedes tomar de todos los frutos, puedes poner nombre, tienes libertad en el Edén, pero del árbol del bien y del mal no tomarás, no puedes tocarle. Le puso un orden, le puso una ley. El hombre tenía acceso a toda la bendición del Edén, menos un árbol que probaba su obediencia y probaba también el grado de relación, de confianza, de seguridad y de sinceridad que tenía con Dios. Vamos a ver en el versículo 17 que en este le declara la consecuencia que iba a tener si el hombre cruzaba la raya y tomaba una mala decisión y desobedecía a Dios. En el versículo 17 le hablaba de la consecuencia que tendría que hacer cuando tomara una decisión prohibida. Es decir, habían tres cosas que el hombre debía hacer. Primeramente, el hombre y la mujer colocados en perfecta armonía, salud y bendición en el Edén, tenían un libre albedrío para decidir qué iba a hacer en ese Edén. Habían tres condiciones o tres principios básicos que Dios le puso al hombre en el Edén. Uno, el hombre estaban colocados allí, vivían en perfecta armonía, no tenían necesidad ni de medicamentos, ni de ropa, no tenían necesidad de tener temor de la enfermedad, porque allí no había enfermedad, allí todo era perfecto, había una armonía perfecta, pero el hombre tenía la capacidad de escoger y de decidir. Por lo tanto, estos hombres gozaban de una vida eterna. En segundo lugar,
En tercer lugar, estos hombres tenían una ordenanza acerca de lo prohibido, lo cual le advertía, Dios le advirtió al hombre la experiencia dolorosa, que era la muerte, iban a recibir si ellos desobedecían a Dios. Por lo tanto, el hombre nunca fue condenado a dejar el Edén si no se le hubiera advertido antes las consecuencias de haber tomado una mala decisión. Así que allí donde usted está, yo quiero que repita conmigo: siempre que Dios nos da un consejo, espera que tomemos una decisión sabia. Así que siempre que vamos a tomar una decisión, siempre hay una voz que nos da un consejo para que tomemos una decisión sabia y para evitar una mala consecuencia en nuestra vida. Así que, querido y amado televidente, nunca espere una buena consecuencia de una mala decisión, porque siempre nuestras malas decisiones van a acarrear consecuencias negativas y tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, el hombre, cuando tomó la decisión de pecar contra Dios, recibió la muerte, perdió la salud, le dio entrada a la enfermedad en el cuerpo, recibió la enfermedad, perdió la paz que la tenía eterna. El hombre no tenía por qué tener temores ni inseguridades, porque el ambiente del Edén le daba paz, le daba seguridad, no había enfermedad, no había ninguna clase de mal. Entonces, desde entonces Satanás ha abusado, humillado y ha esclavizado la raza humana, porque al hombre desobedecer de Dios se hizo esclavo de Satanás. Así que esta es la condición de pecado que aprendemos en esta clase del hombre. Entonces Dios, como Padre y Creador, se preparó desde el cielo para salvar al hombre, a las criaturas en la tierra, y pagó el precio del sacrificio, redimió y dio una oportunidad al hombre. ¿Cuál fue la oportunidad? Como antes dijimos, le explicábamos, fue entregar a su Hijo Jesucristo. ¿Y cuál es la conclusión de esta clase? Es que solo por medio de ese intercambio, de esa entrega de Jesús en la cruz, el hombre, después de haber perdido su libertad, su eternidad, su salud y su prosperidad, ahora, por medio del sacrificio de Jesús, es redimido. ¿Ven? Y vamos a tener, después de haber entendido estos principios, vamos a desarrollar un estudio en la casa para la próxima lección, y este estudio va a estar basado, vamos a estudiar en la obra del sacrificio de Jesús, pero lo vamos a ver a través del Antiguo Testamento, cómo ocurrió en Éxodo. Este estudio se va a hacer de forma individual o de manera colectiva. Usted que está escuchando la lección allí en su casa, sentado, va a ser el momento donde conjuntamente de su discipulador, en este caso el que está al frente de la familia, va a tomar el estudio. Va a ser un momento familiar para leer la palabra en Éxodo 1, el capítulo 1, y este estudio se va a hacer de manera colectiva, de manera que aún hasta los más pequeños, los adolescentes de la casa, puedan también tener conocimiento de la palabra de Dios. Y el estudio va a ser en Éxodo 1, que habla de cómo el Cordero, ya aún el Antiguo Testamento nos mostraba desde la antigüedad que por medio de un Cordero se iba a ejercer el sacrificio, y el pueblo de Egipto iba a ser librado de las 10 plagas. Cómo el pueblo de Egipto fue libre y cómo recibió liberación y cómo recibió la salvación después de haber estado esclavo durante todo el tiempo bajo un dominio de Faraón. Así que Éxodo 1, vamos a aprender aquí cómo ser libre de la esclavitud, del gobierno de Satanás sobre el hombre a través de la vida del pueblo de Egipto, representando Faraón, el reinado de Satanás. Egipto representa la condición de esclavitud que tenía el hombre, y vamos a ver cómo por medio de un libertador que Dios levanta, Moisés, que representa la persona de Jesús ahora en el Nuevo Testamento, Dios usa a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, la esclavitud que estaba bajo el gobierno de Faraón. Así que usando o trasladando el significado de Éxodo 1 al Nuevo Testamento, también tenemos una tipología de cómo ocurrió en la obra expiatoria de Jesús. Es decir, volvemos a repetirle, Egipto, el pueblo de Egipto va a representar la humanidad esclava por la condición de pecado. El gobierno de Faraón va a representar el gobierno de Satanás, haciendo esclavo a un pueblo
a causa del pecado, a causa de la humanidad caída, conforme a Romanos 3:23. También vamos a ver que aquí tenemos a Moisés, que va a ser el hombre que Dios escoge para sacar el pueblo de Egipto y liberarlo. Y Moisés va a representar a Jesús en nuestras vidas, como Jesús es el Cordero de Dios que es dado por el pago, el precio de la humanidad para salvar la humanidad. Así que viendo el cuadro del Antiguo Testamento, vamos a tener una idea en el Nuevo Testamento cómo ocurrió el sacrificio, la obra expiatoria de Jesús. Entonces, allí usted va a tener la oportunidad de hacer un estudio en casa a través del diseño que Dios le da a Moisés. Le dio ordenanza, le dio un diseño y Dios trajo diferentes plagas. Trajo 10 plagas sobre Egipto. Cada una de estas plagas tiene un significado. ¿Por qué las trajo? Porque Dios, una de las cosas que aborrece es el pecado. Y el pecado, hay pecado de idolatría, que es un pecado contra Dios, porque la idolatría pone a cualquier cosa, no solamente un ídolo o una imagen, sino todo lo que ponga a Dios. Le quite el primer lugar, sea un hijo, un padre, sea cualquier cosa que idolatramos, que esté en primer lugar y toma el lugar de Dios, ya es pecado contra Dios porque Dios tiene el primer lugar en nuestra vida. Entonces, el pecado del pueblo de Egipto, el primer pecado, fue el pecado de idolatría. Y como consecuencia trajo como castigo plagas sobre Egipto. Vinieron 10 plagas que formaban parte del juicio de Dios para los impíos que se burlaron de los hebreos, los humillaron y los esclavizaron. Y quizás esto mismo estamos viendo en este tiempo. Usted, mientras estudia, va a ver cómo la palabra también le va hablando de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, la última plaga es la plaga que trae la total liberación, que es la plaga de la muerte, donde se manda, o el diseño, hablaba de que se iba a dar muerte a todos los primogénitos de Egipto. Entonces vamos a estudiar, por favor, este diseño que tiene que ver con el cordero que va a ser sacrificado. Y la sangre del cordero se le da una ordenanza. El Señor le habla el diseño a Moisés, que es el líder que va a liberar al pueblo, y le manda a preparar un cordero por cada familia. El cordero, repite conmigo, se come en familia. Por eso, mientras usted está estudiando esta lección, usted la va a aprovechar más si lo hace con su familia, porque usted está compartiendo la palabra de Dios, como también en los tiempos de Egipto, el cordero, que representa la palabra de Dios, se comía en familia. Así que este animal tenía que tener características específicas que usted va a estudiar en Éxodo 1, que vamos a ver también en la próxima lección, se lo dejamos como tarea. Cada característica iba a representar la condición en la que debía tener el pueblo para esperar la salida, la liberación. Vamos a ver que se comía en familia, tenía que tener características, el cordero. A la hora de comerlo no podía quedar nada, si no se consumía. En esa familia había que compartirla con otra. Así también es la palabra de Dios. Usted no solo se puede quedar con ella, sino que este material que usted adquirió debe compartirlo con su vecino, amistades, compañeros de oficina, allí en el trabajo donde quiera que usted esté escuchando esta palabra, compártala, no se quede solamente con ella. Vamos a ver que esto tiene que ver relacionado también con Juan. En el Nuevo Testamento, Juan 1:29 dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el cordero que comían en familia representaba el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, de la humanidad. No sé cuánto están entendiendo en sus casas. Usted puede rebobinar el video, también detenerse en la parte que le haga falta, volver a entender. Nosotros estamos aquí para ministrarle, enseñarle, y use esta enseñanza cuantas veces sea necesario para que pueda entender qué es lo que nos separó de Dios y qué es lo que le quitó al hombre la condición de la bendición, de la prosperidad y de la sanidad en la relación con Dios. Entonces, entienda ahora usted quién era Cristo, que era el Cordero que quitaba el pecado del mundo. También hoy pudimos entender en nuestra lección quién trajo el pecado. Ya vio que es el hombre, no es Satanás. Quien trajo el pecado a la tierra fue el hombre, las malas decisiones que tomó el hombre. También pudimos ver qué trajo el pecado. La consecuencia del pecado fue la muerte. Y ahora un hombre traía la vida. Por uno entró la muerte, pero uno también trajo la vida. Y ese fue nuestro amado Jesús, que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora entiende usted que desde la antigüedad Dios tenía previsto ya la salvación del hombre. Que aun cuando ya el hombre tomó una mala decisión, nuestro Padre Celestial tenía la solución. Amén. Quizás hoy usted está pasando por situaciones, momentos difíciles, y se encuentra
que ha tenido que buscar otros recursos, otros lugares para buscar una solución a su situación. Pero quiero recordarle que ya desde el inicio del mundo y antes del hombre pecar, ya Dios sabía el tipo de mente que íbamos a tener y ya también tenía la solución. Otro aspecto importante del sacrificio del cordero es que el cordero tenía que ser asado en el fuego. Asado en el fuego iba a tipificar el sufrimiento que tenía el cuerpo de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Fue azotado, recibió 39 azotes, donde en la punta de cada cuerda habían huesos para que fueran impartidos por los verdugos sobre la persona. Se clavaron en la piel y al tirar de esto trajeron heridas profundas, arrancaron la piel de Jesús. Él tuvo no solamente que ir a la cruz, sino que fue una muerte dolorosa, una muerte sacrificada, para que también llevaba el consigo el dolor y el sacrificio a causa del pecado del pueblo. Así que el Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado, también se tipificaba en el cordero que tenían que comerse al salir de Egipto, que era el cordero que quitaba, era ardido en el fuego, quemado en el fuego, y que ahora también estaba sufriendo en carne propia el sacrificio. Entonces, ¿cómo debían comerlo? Ya terminamos con esta última parte, y usted todo lo demás que queda en su libro va a ser de estudio independiente para que la próxima lección podamos comenzar recordando y practicando esta tarea que le dejamos. Este cordero se comía listo para partir. ¿Cómo? Que usted debe estar listo. Listo porque, por favor, estudie, no solamente lo reciba de la lección, sino estudie la palabra de Dios. Así que ahora, si nos permite, quedamos un trabajo práctico de estudio independiente en Éxodo 1, que recapitularemos en la próxima lección. Y antes de terminar, queremos orar por usted. Quizá usted esté enfermo en este momento o esté en un hospital y usted necesita recibir una promesa eterna. El diablo Satanás quitó al hombre la salud, pero ahora dice la palabra que por uno entró la muerte, pero por uno entró la vida. Y por el cual entró la vida, que es Jesús de Nazaret, el Jesús que venció a la muerte, que venció a la enfermedad en la cruz del Calvario, hoy donde tú estás también quiere activar el precio del sacrificio. Así que donde estás, allí quizás puedes estar enfermo de cáncer. Siento que hay una persona enferma de cáncer en este momento que va a recibir esta palabra y usted va a creer con fe en el sacrificio de Jesús. Yo voy a enviar la palabra y usted va a recibir sanidad allí donde está. Toda persona enferma ahora recibe sanidad. Levanta tus manos. Señor, en el nombre de Jesús, estamos activando la llaga del Cordero. Estamos activando el sacrificio de Jesús, y toda condición de enfermedad donde está cada ser humano, cada persona, cada mujer, hoy por medio de la sangre activamos las llagas y declaramos: eres sano. Todo espíritu de enfermedad sale del cuerpo y recibe la sanidad, recibe la vida. Todo lo que estaba muerto, enfermo en tu cuerpo físico, hoy sea restaurado, activado por medio de la sangre del Cordero, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Así que cree en la sanidad, cree en lo que Dios nos entregó hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Hubo un intercambio y esto lo vamos a ver en la próxima lección. Así que yo quiero que ahí donde estás, vamos por un instante, si puede ponerte de rodillas. Yo quiero que hoy, reconociendo y entendiendo lo que hizo el pecado en nuestras vidas, hoy podamos pedirle perdón a Dios por esta condición de pecado, por todo pensamiento, por todo lo que está en el corazón, en la mente, en nuestras actitudes. Quizás hoy, ahora mismo donde estás, acabaste de discutir con tu esposa, tu esposo, y hoy mientras estabas recibiendo la palabra entendías que estabas desobedeciendo a Dios. Es el momento de restaurar esta relación, y allí donde estamos, dile con breves palabras, con tus palabras, dile: perdóname, Padre, perdóname, Señor, porque hoy entiendo que he pecado contra ti con mi mente, con mi corazón, con mis emociones. En mi voluntad he tomado malas decisiones. Perdóname. En este momento yo me arrepiento de haber sido independiente, de haber caminado independiente de ti. Hoy me restauro contigo. Hoy restauro esa relación y quiero que vengas a gobernar en mi vida y en mi corazón. Gracias, Señor. Yo te bendigo, yo declaro que sobre ti hay una gracia, un favor, y donde tú estés, toda situación, toda condición, donde te encuentres, la paz de Dios esté sobre ti. Dios le bendiga, le damos gracias y sean todos bendecidos en su familia, y donde quiera que alcance esta palabra, declaramos la paz y la bendición de Dios. En los cielos está tu trono,
La tierra es el estrado de tus pies. Adorar al que es 3 veces santo, no ha habido